Hoy es un día muy triste para todos nosotros, para toda la enorme familia de Telefe. Nunca es fácil contar una tragedia, nunca lo es, pero mucho menos cuando nos pega tan directamente y tan fuerte, claro. Hoy no es un día más para nosotros acá, en el canal, en cada rincón de este canal. Y como vos también sos parte de esta familia, te lo queremos decir sin vueltas. Una tragedia brutal, inesperada, una tragedia que nos tiene hoy conmovidos a todos acá. Hoy es un día muy triste. A Tomás, a Sofía, a Inti, a Cris, a Gustavo, a todos ellos. Nuestro abrazo infinito de todos quienes hacemos de Telefe una familia. Su familia. Es un dolor inconmensurable el que nos golpea a todos hoy. Murió en Miami Mila Yankelevich, de solo 7 años, nieta de Cris Morena, de Gustavo Yankelevich, hija del querido Tomás, de la bella Sofía. Mila estaba navegando junto a otros niños a bordo de un velero en una actividad en su colonia de vacaciones allí en Miami, cuando una enorme barcaza de gran porte atropelló la pequeña embarcación. En el mismo accidente falleció otra menor, que las fuentes indican que también sería argentina, de 13 años. Y hay otras 2 niñas que a esta hora están internadas y en grave estado. La barcaza golpea al velero. Y Tomás y Sofía, los papás de la Peque, estaban allí. Hola Luli, hola Flor, hola Marian. Pero Gustavo y Cris están viajando. Sí, hola Rodi, Flor, Marian. Gustavo viajó anoche, obviamente apenas se enteró de la noticia, viajó anoche, él se encontraba en Europa por unos compromisos laborales y Cris estaba en el sur, ella tiene una casa allá, se encontraba ahí porque estaba grabando justamente un videoclip que tiene que ver con la serie Margarita, que se está rodando la 2ª temporada y apenas se enteró, agarró todas sus cosas y ahora, en este momento, está en Ezeiza partiendo para allá. Esta noche. Sí, esta noche. Instalados en Miami, con una vida soñada por ambos, por Sofía y por Tomás. Por Sofía, sí, claro. Bueno, ellos se casaron en 2008, Sofía Reca y Tomás Yankelevich.
A los 2 años tuvieron su primer hijo, Inti, que hace 5 días acaba de cumplir 15 años. Luego, por propuestas laborales de ella, llegó la posibilidad de ir a vivir a Estados Unidos, a lo que Tomás se sumó en 2017 y desde entonces residen ahí y fue allí donde nació Mila. Claro, Tomás se fue después de ser el responsable de la programación durante muchos años de Telefe. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Mariano? Y son todas las preguntas que se está haciendo por estas horas, principalmente la Guardia Costera de Estados Unidos, que es en principio la que tiene la jurisdicción sobre la zona donde se produjo este incidente. No podemos hablar de accidente, hay que hablar de un incidente. Un sector donde se hacen este tipo de prácticas náuticas, pero donde es habitual también que transiten este tipo de barcazas que llevan principalmente elementos, como lo veíamos recién en el informe que preparamos, que sirven, por ejemplo, como lisa y llanamente para apuntalar los bordes de los barrancos que dan hacia el sector de la bahía de Biscayne, ahí en Miami Beach. Lo cierto es que ya le tomaron declaración al capitán de la barcaza. La que tiene que declarar es la joven instructora de 19 años que estaba a cargo de las 5 menores de edad que estaban formando parte, lisa y llanamente, como en Argentina le decimos, la colonia de vacaciones. Claro. Con ese grupo de chicas que están haciendo sus primeras armas, sus primeras herramientas para poder navegar. Y el que habló más temprano fue el capitán Frank Florio, que es el comandante de la Guardia Costera de la zona de Miami, a propósito de cómo se están desarrollando por estas horas las tareas de investigación y también las preguntas que faltan responder. Yesterday, at 11:27 a.m., Sector Miami received a report from Miami-Dade Fire Rescue of a collision involving a sailing vessel with 6 people on board and a tug and barge operating near Hibiscus and Monument Islands. Miami Beach Fire Rescue was first on scene and quickly joined by Miami-Dade Fire Rescue, City of Miami Fire Rescue, the Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, and Coast Guard Station Miami Beach. This was a unified and rapid response by a committed team of professionals. Tragically, the incident resulted in the same-day deaths of a 7-year-old and a 13-year-old. 2 remain hospitalized in critical condition, and 2 other individuals were rescued. Search and rescue operations concluded yesterday, and next of kin notifications have been completed. To the families, first responders, and all those impacted, know that we grieve with you. We will not take this lightly, and we will not forget. We owe you answers, and we are committed to finding them. The captain has been interviewed. It's part of the investigation. I won't share what his statements were, but he has been interviewed. One of the main questions that we received yesterday were the girls wearing life jackets? We were not comfortable answering that yesterday. Through some of our investigative work and some of the interviews we conducted, we do believe all of the girls were wearing life jackets. Again, our investigation needs to confirm that, but as of now, we believe the girls were wearing life jackets. Es una zona muy custodiada. El agua es muy custodiada. Hay una gran cantidad de barcos. Un pequeño velero que se impulsa por el viento. Se ve que hay poco viento en la mañana de ayer. Y una barcaza con motor. Prioridad primaria, el velero, porque no tiene forma de reaccionar, no tiene motor. ¿Qué fue lo que pasó? El capitán, toxicológicos, exámenes toxicológicos. Se están esperando por estas horas los resultados tanto del test de alcoholemia como toxicológico. Insistimos, declaraban más temprano que estamos hablando de un capitán con mucha experiencia. Y vos imagínate, manejar una barcaza con ese peso no se frena inmediatamente. No. Mínimamente necesitas de 500 metros, de entre 400 y 500 metros para lograr frenar semejante mole que está navegando en aguas calmas, con condiciones meteorológicas óptimas. Por eso también es llamativo y por eso también va a ser muy importante conocer la declaración de la joven instructora de 19 años, ¿no? Todavía no ha declarado. Todavía no ha declarado. Es una de las 2 sobrevivientes, o sea que no ni siquiera está 4 sobrevivientes, 2 internadas, sí. 2 criaturas. Ella es una de las que termina ilesa. Sí, sí, y que, insistimos, es joven, que formaba parte del Yacht Club de Miami y que además esos videos que veíamos de las cámaras de seguridad van a ser muy importantes también
para determinar qué sucedió. Es parte de la investigación en una zona muy transitada, pero que se supone también está muy controlada, porque ahí no puede ingresar cualquiera, porque además estamos hablando de un nivel de alto poder adquisitivo de las personas que viven allí. Y una gran cantidad de embarcaciones, por eso hay tanta presencia de autoridad. Este es el momento dramático donde el pequeño velero, que no tiene forma de acelerar, depende del viento, es pasado por encima por la barcaza y la tragedia combinada en este incidente, no accidente, como bien decía Mariano, que queda debajo el velero. No es que los chicos caen y pueden sobrevivir teniendo chalecos salvavidas, los arrasa. Esta es la verdad. Recién escuchábamos al capitán decir... La diferencia de porte entre una cosa y la otra. No, el peso. Dijo, creemos que llevaban puestos los chalecos salvavidas. ¿Por qué dice creemos? Porque fue lo que declaró el capitán de esta barcaza. Ahora, aún así, con los chalecos salvavidas, el impacto fue tan brutal que no hubo posibilidad de escapar. Porque a simple vista, por lo que se observa... Pasa por arriba la pequeña embarcación. embarcación. Y queda y atrapa con la vela en la base de lo que sería el casco de la barcaza. Quedan atrapadas allí, la embarcación en sí mismo y las víctimas. Es muy doloroso de ver las imágenes, insistimos, esto es material que va a permitir a los investigadores determinar qué sucedió. Se están haciendo pericias, todavía no se habían remolcado las embarcaciones del lugar y también habrá que ver si la velocidad con la que se estaba desplazando esta barcaza en la bahía de Biscayne era la apropiada o no. Hasta el momento todo indicaría que el capitán con experiencia habría hecho las cosas correctamente, pero habrá que determinar qué grado de responsabilidad tiene cada uno en esta tragedia. Desde las primeras horas de ayer, Alejandro Istúriz, de Telemundo, colega de Telemundo, estuvo cubriendo esta información. Colega de Telemundo, amigo, compañero de Telefe tantos años. Hola Ale, ¿cómo estás? Rodolfo, querido, ¿cómo estás? Muy buenas noches para ustedes, a todos ahí en Argentina y a la mesa, por supuesto. Hay una enorme conmoción, más allá de lo que nos toca a nosotros aquí en Argentina, en Miami, porque no es un incidente fácil de explicar en un lugar, Alejandro, con mucho control. Cada vez que hay un accidente, lo vivimos con Surfside, lo vivimos con cada año con un huracán, de vez en cuando con algún tornado, pero cada vez que hay un hecho en la bahía, en cualquier sector del sur de Florida, esta es una comunidad. De alguna manera esto es un pueblo chico y la gente que vive aquí lo vive de esa manera. Somos un pueblo, dicen, y se sufre como algo que enluta a la comunidad. No importa si los damnificados son argentinos, guatemaltecos, hondureños, puertorriqueños, lo que sea, viven aquí, pertenecen a esta comunidad y se sufre de esa manera. El dolor se siente de esa manera. Ayer me tocó estar frente a la casa donde le dieron asistencia a las víctimas inicialmente, que es una isla privilegiada que da a la bahía, cada una de esas residencias, y inicialmente, como la bahía está pegado a una línea de viviendas donde termina la casa y empieza el mar, y empieza la bahía de Biscayne, hacia ese sector llevaron a las niñas y también a la responsable del velero, que es una muchacha que tiene 19 años, y a las niñas, tanto las que estaban graves como una sola de ellas no tenía ningún golpe, nada que amerite llevarla al hospital, y por ese motivo la atendieron en el lugar y desde ahí se fue con sus padres. Pero decir, a las 6 personas adentro de ese velero, los trasladaron a esa casa donde les dieron asistencia, y lo que había en esa comunidad era un profundo silencio. Caminabas por las calles y era como si no se escuchaba ni el piar de las aves, que habitualmente eso está en un área protegida, repleto de pájaros, de aves, hay niños en las calles jugando. Ese es el dolor que se vive aquí. Escuchaba atentamente recién la introducción cuando ustedes conversaban ahí con Mariano, y hay algunas cosas que se acaban de modificar, hace momentos nada más. ¿Por qué? Porque la Guardia Costera dio una conferencia de prensa en inglés, la hizo en español la Comisión de Pesca y Vida Silvestre de Florida, y acaban de confirmar algunas cosas que de alguna manera extraoficialmente se sabían, que todas las personas que estaban en la embarcación, dice la Guardia Costera, estaban con su chaleco salvavidas puesto. Esta tarde tuve la oportunidad de dialogar, de entrevistar a un instructor marítimo, instructor de veleros además,
me daba algunos datos muy interesantes, muy importantes para compartir con todos ustedes acerca de lo que es la navegabilidad en la bahía. Primero y principal, la gran pregunta que lo vengo escuchando, que se repite en las últimas horas, es si esa barcaza, ahí se pueden ver las imágenes, de esa gran plataforma, podía estar ayer lunes a esa hora, 11:15 de la mañana, por la bahía. Sí, podía estar. No tiene ninguna restricción, porque además estaba siendo remolcada por otro barco y estaba haciendo tareas. Por lo general, esas son barcazas que llevan escombros, materiales, hierro, las típicas vigas de hormigón o a veces Los incluso de pilotes. madera, pilotes que vemos instalados en la bahía que te indican X, millas náuticas, carteles, advertencias. Entonces estaba haciendo un trabajo y el velerito, el pequeño velero, que recién hoy pudimos ver bien la característica de cómo era, porque como había quedado justo debajo de la barcaza, hasta ahora no se tenía conocimiento exacto de cómo era. Ya las imágenes están, las entregó la Guardia Costera y con nuestro helicóptero de Telemundo 51 pudimos ver que son dos laterales, como si fuesen dos soportes que flotan, literalmente, y en el medio como una malla negra. Entonces, y su vela, ¿no? Por supuesto, y la vela, Claro. que le permite desplazarse de acuerdo a las características del viento a mayor o menor velocidad. No había forma que la capitana, vamos a ponerle este nombre, a la muchacha de 19 años al mando de esa embarcación, tenga la manera de ir más o menos rápido porque dependía de la velocidad del viento. Y este instructor hoy me decía, estamos teniendo poco viento en estos días en el sur de Claro. Florida, por lo tanto, se supone que esa embarcación, ese velero, no iba rápido. Quiero que me interrumpas cuando lo consideres No, porque tengo y demasiada información eso, para contarles a ustedes. Ale, ¿hay una prioridad de paso cuando tenés un velero que depende del viento, que no puede maniobrar sin tener motor, y una gran barcaza que necesita observar, porque necesita, como decía Mariano recién, 500 metros para frenar? ¿La prioridad la tiene el velero? Sí, la prioridad la tiene el velero. Incluso otro de los especialistas con los que conversé nos explicó que una embarcación, una barcaza de esas características, una mole de hierro, que viene navegando a X cantidad de millas náuticas, muy bajo, una velocidad muy baja, está haciendo trabajo. No está de paseo, no está con familia, no está pasándola bien, quiero decir, no están divirtiéndose, están trabajando. Suele ir muy despacio, pero por más despacio que vaya, me decía, y me puso este ejemplo el especialista, si un peatón se para delante de un tren, no hay manera que el tren de golpe frene. Entonces, este es el mejor ejemplo. Cualquier cosa que se le haya atravesado a la barcaza no iba a tener tiempo para frenar. Acá se considera, ustedes saben, en millas, una milla es 1,6 kilómetros, pero necesita mínimo una milla de tiempo, de espacio y de tiempo para poder frenar. Después estamos hilvanando muy fino porque dependemos de una investigación de la Guardia Costera que va a decir dos cosas principales. Una, si la muchacha que iba al mando del velero vio la barcaza, porque a ver si yo puedo ser gráfico con lo que les voy a decir. Si yo estoy en esta posición y tengo aquí una vela que me tapa la visual y no tengo visto 3, 4, 5 minutos antes que a X distancia viene una barcaza, cuando estoy cerca de la barcaza puedo no tener tiempo de maniobra. Es decir, me decía el especialista, la vela puede tapar la visión. Y si uno no mira por debajo de la vela o por un costado, más el ruido de los niños, los gritos, la diversión, puede ser que ese pudo haber sido uno de los problemas que derivó en esta tragedia. La otra es si la barcaza estaba en piloto automático, no confirmado todavía, hay que esperar la investigación, y si no lo estaba, si el capitán, desde la posición de su puente de mando, de comando en la popa, adelante, tiene todos los metros por delante de barcaza, y él está atrás en una altura que posiblemente desde ahí tampoco tenía la visibilidad necesaria para poder observar que ahí había un pequeño velero en el que había 5 nenas y una muchacha de 19 años. Pudimos ver nosotros hoy aquí las imágenes, ustedes seguramente que ya a través de internet y de las diferentes agencias de noticias también las van a poder ver. Es pequeña, es muy chiquita. No sé si no creo que deba superar los 5 o 6 metros de largo, como demasiado. Y el ancho, ya les digo,
un ancho en el que pueden entrar cómodos 6 criaturas que tenían y tienen los que sobrevivieron entre 8 y 12 años, más la muchacha de 19. Todo lo que no esté atado de la información oficial aquí se considera especulación, y por eso tenemos que atenernos a lo que dice la Guardia Costera, que quedó al mando de esta investigación desde ayer a la tarde, porque esto pasó en el mar, en aguas de la bahía, entonces es jurisdicción de la Guardia Costera. Primero comenzaron las agencias, departamentos de bomberos, de Miami Beach, de la ciudad de Miami y del condado Miami-Dade. Después intervinieron de la Comisión de Pesca y Vida Silvestre de Florida, pero finalmente la investigación se centra, todo pasa ahora por la Guardia Costera. Y son muy estrictos, son muy meticulosos, muy respetuosos, no dan a conocer información que no esté archirrecontra investigada, perdón por la expresión quizás muy, muy común, pero es así, y además hay menores de edad involucrados. Difícilmente vayan a dar el nombre, la identidad de las personas. Posiblemente este es un hecho muy particular, lo vayan a hacer en las próximas horas, siempre y cuando las familias lo autoricen. No han dado ni la identidad ni la nacionalidad de las víctimas fatales, ni de las personas que sobrevivieron. Hay 2 niñas que pelean por su vida en este momento en el hospital Jackson Memorial, que es, para que la gente en Buenos Aires entienda, es el hospital de clínicas en Buenos Aires. Ale, ¿cómo están? ¿Qué sabemos de esas 2 nenas heridas? Críticas. Están críticas, se consideran condición crítica, es una condición grave. Una de ellas se mantiene igual que como entró ayer, directamente al centro de Trauma Rider, que ese es el sector crítico de personas cuando ingresan o baleados o accidentados, casos como estos, lo que pasó en Surfside, los que sobrevivieron. Y había entrado una niña al sector regular, atención regular del Jackson Memorial. Posiblemente con el correr de las horas su estado cambió y por ese motivo fue trasladada a condición crítica. Las otras 2 personas, te lo dije al principio, tanto quien estaba al mando del velero como otra niña más de 13 años, están fuera de peligro y desde el lugar donde las rescataron, después de recibir las primeras atenciones, se fueron para su casa. Vamos a ver el lugar del accidente. Ale, relatarnos, es un lugar de muchísimo tránsito náutico, muchísimo tránsito náutico. Por eso es imposible, es difícil de creer que un aparato de gran porte, de tamaño porte, haya terminado impactando con una cosa tan pequeña y recreativa como este velero en el que estaban los chicos. Es difícil de creer que se hayan encontrado ambos en la misma línea de navegación. Sucede. Teniendo en cuenta además que era un día lunes en donde la bahía no estaba atestada de barcos, como sucede cada fin de semana, como sucede un fin de semana largo, en donde hay muchísimos controles. Hay sectores en donde las motos de agua tienen que ir prácticamente a velocidad de 10 kilómetros por hora, o sea, nada, prácticamente, ¿cómo decirlo?, a pie, como si fuese que uno va caminando, regulando, no me salía la palabra. Tiene que ir regulando. Recién después, cuando uno ya entra a un lugar más abierto o en el mar abierto, ahí puede avanzar con la velocidad. Pero toda esa área que ustedes muestran con esas imágenes está todo muy, muy controlado por diferentes agencias de seguridad. ¿Y qué pudo haber pasado? Lo que te contaba antes. Uno no hizo a tiempo a frenar, el otro no lo vio, y la desgracia, la tragedia hoy enluta a 2 familias. Y hay 2 vidas de pequeñitas que se perdieron, de 7 y 11 años. Lo inexplicable, lo que uno desde la razón no puede entender, no puede comprender. Vos decías recién la visibilidad de ambos, desde el catamarán, donde estaban las pequeñas, a la visibilidad, vamos a ver el momento, para entender lo que Alejandro nos marca. Está en la parte de atrás, el comando del capitán, y delante tiene toda la barcaza y más una grúa, que también eso puede impedirle la visibilidad. El capitán está atrás, bien atrás del lugar donde termina impactando con la pequeña embarcación, Ale. Rodi, ¿qué pasa en una ruta? ¿Qué pasa en la Avenida del Libertador? ¿Qué pasa en la Avenida Cabildo? ¿Qué pasa en cualquier lado cuando uno tiene el punto ciego del auto? Que no ve el auto que tiene al costado, a la derecha, a la izquierda. ¿Qué pasa con los camiones en la ruta? Cuando uno se pone atrás de un camión y hay carteles incluso que te indican por dónde pasar, obviamente
siempre es por la izquierda, pero incluso te dicen, hay carteles que yo aquí en Estados Unidos estoy cansado de verlos atrás, en la parte de atrás de las cajuelas de los camiones, dicen, si vas a pasar por aquí no te voy a ver y puede haber un accidente. Si vas a pasar por aquí, te tendrías que poner a esta distancia para que por el espejo retrovisor del lateral te pueda ver. Esto es lo mismo. Es decir, si el camionero desde una altura determinada de su cabina de manejo no ve el auto por el espejo retrovisor que tiene aquí atrás, esto podemos trazar quizás el mismo paralelismo. Es decir, el capitán de esa barcaza pudo, en potencial, porque todo está en investigación, pudo no haber visto a un velero tan chiquitito que ni siquiera la vela llegaba a superar la altura de lo que es la base de la plataforma. No sé si me explico. Sí, clarísimo, Ale. Vamos a compartir el comunicado del Club Náutico Miami, que dice: toda la comunidad náutica está devastada por la impensable tragedia que ocurrió ayer. Nuestros corazones están con las familias que han cambiado para siempre por estos trágicos eventos. Miami Watch Club se solidariza con la Fundación de Vela Juvenil, sus marineros, su personal y todos los afectados. Pensaba, Ale, en Surfside, un lugar donde hay tantos y tantos argentinos, muchísima comunidad de argentinos. En Aventura también, en ese área de Miami Beach, si uno sale de esas dos islas que veíamos en la imagen, llega a un puente que se llama el MacArthur Causeway, que te lleva directamente, te comunica del continente a un sector de Miami Beach. De todo lo que es la lonja de Miami Beach, te desemboca más cerca del sur, de South Beach, que de la parte norte, pero toda esa área de Miami Beach también es un área de mucha población argentina. Por lo tanto, aquí lo que se especula es que se cree es que algunas de las familias involucradas podrían vivir en el área de Aventura, por eso también llevaban a sus niñas a este sector, a esta colonia de vacaciones, que aquí le dicen Summer Camp, que está muy cerquita de toda esta área de influencia donde viven muchos argentinos, como te cuento, ¿no? Tomás y Sofía y sus hijos viven ahí en Surfside, en una casa hermosa con vista al mar, ese lugar que recién hablábamos con Florencia, que ambos habían soñado para hacer crecer como familia. ¿Cómo es el club? ¿Sabes algo del yacht, Ale? Por lo general son lugares donde hay una marina, muy diferente a la idea de lo que puede ser un club social y deportivo en Argentina. Aquí, por decir un yacht club, uno llega al área frente a la bahía, hay una marina con 2 o 3 lugares para que desciendan los barcos, hay una oficina donde se registran los niños y toda la actividad es al aire libre. Puede haber espacios para jugar al vóley, al fútbol, al tenis, hacer actividad deportiva física, y por lo general y por las temperaturas altísimas que se tienen en el verano, estamos en plena temporada de verano aquí en el sur de Florida, aquí en Estados Unidos, en todo el país, pero en el sur de Florida se siente mucho la temperatura. Este verano está golpeando durísimo, pasan muchas las actividades por el agua, donde hay playita, al lado de la arena, en el mar, y a veces están estas recreaciones que son simples paseitos, que los sacan a dar una vuelta en el velerito, que es muy atractivo para los niños, y al ratito regresan. Y no tenemos registro, no recordamos aquí, ni en el tiempo reciente, ni en el tiempo pasado, que haya habido un accidente de estas características. Hoy lo hablaba incluso tanto con el instructor como con otros colegas, no de esta manera, ¿no? En donde toda muerte duele, por supuesto, pero cuando hay niños involucrados, vidas inocentes, y siendo uno padre, obviamente que uno lo procesa de otra manera y te golpea mucho más duro, ¿no? Y siempre hablo lo mismo, lo hemos hablado nosotros muchas veces. ¿Cuál es el límite entre la profesión y la persona, ¿no? Se nos mezclan a veces las ideas, los sentimientos. Gran abrazo, amigo. Gracias por tu tiempo, Ale. Igualmente, para ustedes. Alejandro Isturiz, desde Miami, narrándonos las últimas novedades de la investigación. ¿La última vez que había estado acá la Peque? Mila estuvo en el Cris Morena Day, esto se fue en agosto del año pasado, hace casi un año, Rodi, en el Gran Rex, ¿no? Un escenario que Cris conoce muy bien y que Mila también tuvo la posibilidad de conocerlo. Este fue un evento que se realizó homenajeando todos los programas, todas las canciones que creó Cris. Y bueno, allí estuvo Mila, estuvo gran parte de la familia Yankelevich y cantó junto a Cris, junto a su abuela, una canción de Floricienta que se llama
hay un cuento y fue un momento muy hermoso, fue casi al final del show y esto, bueno, fue en agosto del año pasado y ahí fue la última, digamos, aparición pública que hizo Cris Morena con su nieta Mila. Que ya le había grabado un video alguna vez en un programa de Susana, Sí, también. pero en un día tan especial cantando con ella. Claro, exactamente. Cris había estado de invitada en el programa de Susana, en el momento en el que promocionó Margarita y demás. Ahí, como sorpresa a Cris, le hicieron un video de sus distintos nietos. Allí, por supuesto, participó Mila. Pero bueno, esta presencia que yo te digo fue bueno, en un lugar público y presencial las dos juntas. Gracias, Marian. Gracias, Flor. Gracias, Luli. Gracias a vos del otro lado por acompañarnos en este día tan particular. Reiteramos, es un día que nos pega de una manera inconmensurable a todos. Tomás, Gustavo, Cris, todos son parte de esta casa. En silencio, como le decía hoy a Tomás, lo abrazamos y los acompañamos en este dolor infinito.